Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 37. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Felicito mucho a los que ya vieron todas las lecciones anteriores. Ya llevamos 36 y esta 37. Los que no las han visto, por favor, váyanse a verlas. No entren aquí ahorita porque luego no van a entender. Van a estar pregunte y pregunte y pregunte lo mismo que ya se dijo muchas veces. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Les recuerdo que para las lecciones bíblicas hay que tener nuestra Biblia, una Biblia de preferencia 100% católica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que sea una edición aprobada por la Iglesia Católica. Ya vimos en un tema cómo saber que una Biblia sea católica o no. También es muy importante tener un cuadernito donde podamos tomar nota, porque si no tomamos nota luego se nos olvida todo. Y también una pluma. Y claro, la cabeza abierta a las enseñanzas de Dios, porque si nosotros no abrimos nuestra cabeza bien, si ustedes vinieron a este curso a criticar o a echar malo, pues mejor Dios los bendiga, váyanse a otro lado, porque aquí no se trata de eso, estamos aprendiendo, y quien venga a criticar que el padre no sabe y que el otro, pues no sé mucho, pero le echo ganas, me pongo a estudiar para saber poquito más. Yo no soy un experto, pero me gusta, me apasiona la enseñanza de la Sagrada Escritura. Así que vamos a ver hoy un tema que es pequeño, pero es muy importante responderle a los hermanos separados. Estamos tomando como base el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, un sacerdote que hizo estos cuadernillos de trabajo buenísimos, sencillos y fácil de entender. Y estamos viendo nueve temas controversiales que los protestantes utilizan para confundir a los católicos. Miren que muchos de ustedes a sus casas van, alguna hermana separada, algún hermano separado, que no son separados, ellos son católicos confundidos realmente. No saben a veces en qué creer, o dicen que ahora sí saben y que los teníamos engañados. Yo siempre digo, ¿quién los engañaba? Si usted no se paraba en la iglesia nunca, o iba cuando quería, se le invitaba a un curso en la iglesia y no iba. Entonces nadie lo engañaba. No está inventando, señora, no eche malo, porque hay muchos esfuerzos en la Iglesia Católica por parte de muchos sacerdotes que estamos tratando de ayudarles y enseñarles, pero no podemos ir a sacarla de su casa a usted y llevarla a la iglesia. Pues si usted no quiere, pues ni modo que la amarremos y la llevemos. Lo que hacen los hermanos separados cuando van a las casas es aprenderse 20 citas, por ejemplo, máximo. 20 citas bíblicas bien manejadas por ellos, algunas de ellas manipuladas porque no están en el original de la Biblia así, sino que está traducido a un modo muy propio para confundir al católico ignorante. Ya ven que casi no tenemos católicos ignorantes, ¿no? Tenemos para dar y regalar y repartir a manos llenas. Entonces, cuando nosotros llega una hermana o un hermano a nuestras casas, nos toca la puerta muy amable y nos dice: señora, vengo a compartir la palabra de Dios con usted, ¿me permite leerle un versículo? Bueno, pues no te van a leer un salmo que digas, ay, qué a gusto, vamos a rezar juntos, No. Te van a meter una de esas citas controversiales, complicadas, que si tú no tienes un poquito de conocimiento de la Sagrada Escritura, pues te van a confundir en tu fe. Y eso es lo que hacen los hermanos separados, es confundir a los católicos ignorantes, atarantados, que tenemos tantos en todo el mundo. Esto no es propio de Latinoamérica. En todo el mundo hay católicos ignorantes, pero también los hay muy preparados, lo cual los felicito a los que están muy preparados. Si usted no sabe responderle a un protestante, mejor ni le abra la puerta, porque va a terminar confundido, peleado, y a lo mejor lo convencen con mentiras, y al rato lo voy a ver a usted también convenciendo a otros. Ellos dicen que predican la verdad, pero ¿qué verdad? La verdad que ellos creen, que es muy diferente. Bueno, eso es como una introduccioncita a este tema, que es pequeño. Ellos utilizan estos temas, habíamos visto algunos, vamos a verlos todos, les vamos a dar respuesta. Ahorita estamos en el primer tema, la autoridad de la Iglesia y del sumo pontífice, del Papa. Y tenemos que entender muy bien lo que es el Papa Pedro, que es el primer Papa de la Iglesia, y sus sucesores, porque al morir Pedro, obviamente no termina la autoridad que Jesús le dijo. Los hermanos separados,
cuando ustedes y yo les leemos la cita de Mateo 16, que esa les cae pero como agua caliente. Vamos a leerla, agarren su Biblia. Padre, yo no sé manejar mi Biblia. Pero sí, ¿cómo? En la lección número 3 te enseño a manejar tu Biblia. Por favor, ve ahí y no estés aquí preguntando cosas que ya se han dicho hasta el cansancio. En las lecciones anteriores se van enseñando muchas cosas. Esto es muy importante, hermanos, que por eso si alguien no ve las lecciones anteriores, pues no entiende nada. Si alguien está en la lección bíblica sin Biblia, pues está a medias. Ya les he dicho yo que una lección bíblica sin Biblia, pues es como una hamburguesa sin carne. Pues ¿cómo va a estar eso? Necesita tener su Biblia ahí con usted, consígala. Si tenemos dinero para otras cosas, ¿por qué para la Biblia no? Casi todos tienen Biblia en su casa, nomás que la tienen guardadita ahí, llena de tierra o con flores, pero no la leen. Entonces, ¿qué es eso? Mateo capítulo 16, versículo, dice aquí, versículo 18. Vamos a escuchar esto y vamos a, bueno, mejor desde antes, desde la fe de Pedro. Vamos a escuchar desde el 16, 13. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 y siguientes. Esta cita, los hermanos separados la han manipulado de muchas maneras. Han dicho que así no fue, que eso es invento de los católicos, que hemos traducido mal. No. La Iglesia Católica, sus Biblias de la Iglesia Católica son las traducidas más cercanas al original. La Iglesia Católica no está escondiendo nada. ¿Qué se gana con esconder? Sin embargo, ustedes en sus Biblias, que ni son Biblias, ponen traducciones muy a modo, muy al modo que les conviene, que es diferente. Vamos a ver lo siguiente. Ya están ahí, Mateo 16, 13. Vamos a leerla con mucha calma y luego vamos a entender esto del Papa y los sucesores. Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo y estando allí preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? O sea, Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense cómo la gente respondía, no entendía quién era Jesús, ¿no? Bueno, ¿es Juan el Bautista, es Jeremías o es Elías? Los tres grandes profetas, grandes profetas del Antiguo Testamento. A un judío ustedes le preguntan por Elías, sobre todo por Elías, o por Jeremías, se queda sorprendido, se emocionan los judíos. Y por Juan el Bautista también, que para nosotros los católicos es considerado el último profeta de todos, antes de Jesús. Entonces los judíos consideraban a Jesús como un profeta, pero grande, al nivel de Elías. Jesús les preguntó, dice, ¿la gente qué dice de mí? Entonces, versículo 15 dice, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes 12, se refiere a los 12 apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó. Él contestó primero, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Mesías, cuando alguien le dice a otro, tú eres el Mesías es la persona más esperada por todos los judíos desde siempre. Entonces, cuando la respuesta es, tú eres el Mesías, pues imagínense nomás esta situación. El Hijo de Dios vivo. Feliz eres, Simón Bar-Joná. Fíjense lo que le dice Jesús a Pedro. Simón Bar-Joná. Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. O sea, nadie te lo ha dicho, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tú sabes que yo soy el Hijo de Dios y el Mesías porque te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y aquí viene el centro de toda la cita de todo el Evangelio, hablando sobre el Papa. Versículo 18 dice, y ahora yo te digo, fíjense lo que le dice Jesús a Simón, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra, dice aquí, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Jesús no se estaba refiriendo a una iglesia de piedras. No.
Dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Tantos que han querido vencer la Iglesia Católica, ahorita los protestantes también quieren destruirla y no van a poder. Porque aquí hay una máxima de Jesús, dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Algunas Biblias dicen los poderes del infierno jamás prevalecerán sobre ella. Toda persona que lucha contra la Iglesia Católica está luchando contra una obra de Jesucristo, porque la Iglesia Católica es la obra de Jesucristo, aunque no les guste. Y si ustedes la ofenden, están ofendiendo una obra de Jesucristo. Aquí está, sobre ti edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, ¿eh? Así que hermanos separados, pónganse las pilas. Nomás dice una iglesia. ¿Ustedes de dónde sacan que son ustedes la iglesia de Jesucristo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién les dijo? Y les dijo, jamás los poderes la podrán vencer. Nunca la van a vencer, aunque ustedes avienten aquí piedras y critiquen y se burlen y digan que la iglesia es la Babilonia. ¿Sabe cuántas ofensas dicen? Sin saber, por cierto, algunos, nomás porque tienen boca, sin comprender las escrituras. Hay que comprenderlas, hay que ponerse a estudiar con seriedad, no nomás ofender por ofender. Dice, jamás la podrán vencer. Versículo 19, escuchen muy bien este versículo, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré. Está hablando de la primera persona. Yo te daré a ti. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar, la palabra atar en Oriente quiere decir autoridad. Tú tienes el poder de atar y de desatar. Y el poder que tú ejerzas será desatado, fíjense, o atado en el cielo. Jesús le está dando toda la autoridad con unas llaves a Pedro, que le quita el nombre de Simón y le pone Pedro, en referencia a la piedra. Entonces, Jesús funda una iglesia, la funda con una cabeza visible que es Pedro, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, pero Pedro es la cabeza visible, la que vemos en este mundo. Y Jesús le dice, nadie la podrá vencer. A ver, hay que ser un poco inteligentes, hay que ser un poco abiertos, hermanos separados. Jesús no estaba hablando de una iglesia material, no estaba hablando de una iglesia, ¿cómo les diré?, de piedra sobre piedra. No, Jesús está hablando de una iglesia espiritual, de una institución concreta, no está jugando con Pedro. Jesús le entrega llaves a Pedro y le da el poder de atar y desatar. Y Jesús habla, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Vamos a ver qué nos dice el padre Agustín y vamos a ir respondiendo cómo el poder de Pedro no solamente es a él, sino quien haga las veces de él. Dice, es evidente que Jesús da estos poderes a Pedro en función de la iglesia, que no tenía que morir con la muerte de Pedro. Claro que no, claro que no. Pedro es un mortal, no es Dios. El Dios es Jesucristo. Pedro es un apóstol, claro, el primero de todos, pero también Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Jesús dijo, ya me voy, hermanos, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y dice el Evangelio que se subió como en una nube, se subió, se fue perdiendo hasta que ya no lo vieron. Entonces los apóstoles se quedan para emprender la obra de Jesucristo, que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál será? ¿La de los hermanos separados? No, esa viene de 1500 para acá. La iglesia que fundan los apóstoles es la iglesia católica. No, ¿que dónde dice? ¿Dónde dice la palabra católica? No dice. La palabra católica es un nombre que se le agregó a la iglesia para darle una atribución llamada universal, es decir, presente en todo el mundo. Pero la iglesia de Jesucristo es esta, no hay otra. La tuya, hermano separado, con mucho respeto, hermano, te lo digo, fue fundada por un hombre común y corriente como yo, como tú, hace 300 años, hace 200 años, hace 100 años. ¿Correcto? No hay que inventar. Si tú me das un dato histórico de la existencia de tu secta en los tiempos apostólicos, o sea, en el primer siglo, entonces yo me bautizo contigo, porque a lo mejor tú eres la iglesia verdadera de Jesús. No es así. Mucho cuidado, porque vieran cómo... Y hay católicos ignorantes que esto que les digo que es básico, no lo saben.
No entienden a quién representa el Papa. No entienden. El Papa no es sucesor de Cristo. El Papa es sucesor de Pedro. Las veces de Cristo nadie las puede hacer en este mundo. El Papa hace las veces de Pedro. Y claro que el Papa es el vicario de Cristo. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Dice, cuando Jesucristo funda una iglesia, dice, no quiere decir que tenía que morir con Pedro. Imagínense que Jesús le hubiera dicho a Pedro, le hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedrito? Y cuando tú te mueras, pues ya, se acabó todo. Hay que cada quien haga lo que le dé su gana. Los hermanos separados eso hacen, ¿no? Ellos dicen, no, pues cuando murió Pedro se terminó todo. Entonces, ¿qué? Ahora sí cada quien haga lo que le dé su regalada gana. No, señores, así no pasó. Y la historia, ustedes vayan a la historia, estudien historia de la Iglesia Católica. Yo espero, terminando las lecciones bíblicas, voy a dar lecciones sobre la historia de la Iglesia. Y vamos a ver cómo la misma historia nos da la razón que muere Pedro en el año 67 y luego viene otro que lo sucede en la sede de Roma, que es la iglesia de Jesucristo, la primera iglesia encabezada por Pedro, establecida en Roma. Y viene otro papa que se va a llamar Lino. Ahorita vamos a ver eso, dice. Es decir, vamos a ver, permanecerá para siempre. Así es, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, la Iglesia Católica es para siempre. ¿Cuándo va a terminar la Iglesia Católica? Cuando Cristo venga otra vez. No cuando tú digas, porque hay hermanos que hablan que la Iglesia Católica se está acabando, que ya nadie cree en ella. Mentira, señores. Lo que tú estás diciendo ahorita, en unos 100 años que ya te hayas muerto, pues la Iglesia va a seguir viva y tú ya muerto, fíjate, igual que yo. Yo también me voy a morir y voy a ver que la Iglesia sigue, porque la Iglesia no es una obra tuya ni mía, es la obra de Dios y es llevada por Él. Y la Iglesia Católica la han querido destruir, el Imperio Romano, el Imperio Otomano, el Imperio, ¿cuál otro imperio se acuerdan ustedes? El imperio de los nazis, de Mussolini, el imperio de tantos, que no recuerdo ahorita, no estoy en esa sintonía de la historia. Tantas personas que han querido destruir la iglesia y miren, ahí está la iglesia, sigue. Y ahorita los protestantes que hablan y que la iglesia, que ¿sabe cuánto? Se van a morir todos esos habladores y la iglesia va a seguir. Así que ustedes no escuchen gente que les calienta la cabeza y que les contamina su espíritu. No les hagan caso, por favor. Díganles, respete por favor mi fe como yo respeto la suya. Y siga su camino. No me inquiete porque me voy a enojar. Bueno, dice, entonces lo que Jesús le dice a Pedro lo dice también a los que seguirán en su gobierno de la iglesia, que se llamarán Papa. Así es, el nombre del Papa, que es la abreviación de una palabra sobre el sumo pontífice, es la abreviación para no decirle sumo pontífice, rey, no, Papa, nomás así. Muy bien. Luego dice, así lo entendió la iglesia primitiva. ¿La iglesia primitiva cuál es? Pues la iglesia de los primeros 3, 4 siglos, cuando la iglesia católica era muy chiquita, estaba naciendo, estaba comenzando a establecer iglesias en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, ¿no? Y luego por ahí en Creta, en Atenas, en Corintios, en Colosas. La iglesia católica se empieza a establecer, así como hoy que hay una parroquia aquí, hay una parroquia allá, pero todas esas parroquias forman una sola iglesia, ¿vale? Es así como está formada la iglesia católica, porque muchos hermanos separados, tengo un señor sobre todo que me agrede mucho por el WhatsApp, que dice que no sea mentiroso, que Jesús no fundó la iglesia católica, que la iglesia de Dios es otra y que bueno, son gente terca, cerrada y agresiva que ya ni caso les quiero hacer, nomás que me hacen enojar. Lo que les quiero decir es que los comienzos de la iglesia primitiva fueron muy rudimentarios. Hay que trasladarnos a aquellos siglos, entender la historia de la iglesia con muchas dificultades. No tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, ni desordenado, no lo tenían, se estaba haciendo. No tenían al Papa como lo tenemos hoy, bien establecido, ¿no? Pero ya estaba, el Papa estaba. Los apóstoles, que fueron los primeros obispos, estaban uno en un lado, otro en otro lado, no había teléfono, no había correo electrónico, no había nada. Entonces la iglesia comienza con mucho desorden, pero el Espíritu Santo ahí estaba, poniendo poco a poco las bases
para que esta iglesia fuera lo que hoy es, ¿no? Una institución grande, sagrada, presente en todo el mundo y muy atacada, como siempre. Así va a ser esto. Bueno, entonces dice, así lo entendió la iglesia primitiva. Cuando Pedro murió en Roma, fíjense, cuando Pedro muere en Roma en el año 67, ustedes saben que hay una leyenda, esto no está en las Sagradas Escrituras. Es muy importante darse cuenta de lo siguiente. A ver, hay hermanos separados que dicen, no, si no está en la Biblia, no. Bueno, pues tampoco ustedes están, hermanos, así que pues mejor ahí muere. Si tú no estás, pues ¿qué andas diciendo? Hay muchas cosas que están en la historia de la iglesia que no están en la Biblia, pero que están en la historia, en documentos. Hay una historia muy hermosa en Roma que dice que cuando se soltó la persecución de Nerón, uno de los que más persiguió a la iglesia católica, pues quería a Pedro, porque pues Pedro era la cabeza. Entonces dicen que Pedro se dio cuenta y iba saliendo de Roma, ¿no? Pedro. Y cuando iba saliendo de la ciudad, se encontró a Jesús de una manera luminosa. Y Pedro le encontró y le dijo, Señor, qué bueno que te encuentro. Está muy dura la situación, nos están matando, nos están persiguiendo en Roma. Qué bueno que te veo. Y dicen que Jesús siguió caminando, no le hizo caso. Entonces Pedro se regresó y le dijo, Señor, qué bueno que te veo. Gracias por venir a animarnos. Estoy muy preocupado. Simón, que se llama Pedro, ya es el Papa, ¿no? No estaba vestido como el de ahorita. O sea, hay que entender que todo se va a ir dando. Toda la vestimenta del Papa tiene un significado. No eran los tiempos como hoy, señores, hermanos separados. Abran su mente un poco a la vida normal. Tú no vistes como tus abuelitos ni andas como tus bisabuelos. Imagínate si hablamos de 2000 años, los tiempos eran muy distintos. Entonces, Pedro le volvió a decir a Jesús, ¿a dónde vas, Señor? ¿Por qué no me haces caso? Y Jesús volteó y le dijo, voy a que me crucifiquen otra vez en Roma, porque tú no quieres dar la vida por mí. Entonces Pedro entendió que Jesús quería que diera la vida también como Jesús lo hizo. Así como, ¿se acuerdan en el Evangelio cuando Jesús les dice, ¿están dispuestos a sufrir el mismo cáliz que yo voy a sufrir? Cuando los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago, que se acercan y le dicen, sí, estamos dispuestos. Todos los apóstoles, excepto San Juan, van a morir martirizados. Todos. ¿Eso no está en la Biblia? No, pero está en la historia. Y eso es hermoso, conocer la historia de entonces. Muchas de estas son leyendas, cosas, pues hay que entender, los tiempos eran muy, muy diferentes a lo de hoy, que todo se pone por escrito, todo se guarda, todo se graba. No había ni grabadoras ni nada, o sea, era muy rudimentario. Los datos que tenemos de los apóstoles son muy perdedizos, muy a veces contradictorios. Entonces dice la historia que Pedro entendió. Y Pedro le dijo al Señor, bueno, entonces voy a dar la vida por ti. Entonces Pedro se regresa y es tomado preso, encarcelado, condenado a morir como Jesús, y lo matan como su maestro, pero lo van a crucificar. Y cuando lo van a crucificar, Pedro, sintiéndose indigno de ser el elegido por Jesús y de morir como Jesús murió, decir, yo no puedo morir como murió mi maestro. Entonces Pedro le pide a los que lo van a matar que lo crucifiquen de cabeza, para que no se parezca a él, a su maestro, a Jesús. Fíjense nomás la humildad de Pedro, el primer papa de la iglesia. Y exactamente muere donde hoy en día el papa celebra la misa. El Vaticano, como lo vemos hoy, en esos tiempos era un basurero, era la orilla de Roma. Entonces ahí lo crucifican. Se dice que exactamente donde el Papa celebra la misa, en ese lugar hermoso de la Basílica de San Pedro, ahí pusieron la cruz de Pedro de cabeza, lo crucifican y ahí mismo lo sepultan. Abajo hay una tumba, había unas catacumbas donde los cristianos lo sepultaban,
Y fue muy raro cuando se hicieron estudios arqueológicos abajo del Vaticano, de la Basílica. Encontraron muchas tumbas chiquitas así, regaditas, una y otra y otra y otra y otra y otra. Muchas crucecitas. Y en una de las tumbas, la del centro, una tumba chiquita, escondida, todos querían estar pegaditos ahí, todos querían estar ahí y no sabían por qué. Entonces encontraron una insignia que decía, aquí está Pedro, ¿no? O aquí estuvo Pedro. Entonces investigaron los huesos que estaban ahí y encontraron todos los huesos de un cuerpo humano, excepto los pies. Hay que recordar que San Pedro estuvo crucificado de sus pies y posiblemente se desgarró, entonces sus huesos de sus pies quedaron perdidos. Entonces ahí se conservan las reliquias, los huesos de Pedro, el primer papa de la iglesia, donde solamente el papa puede celebrar la misa, el sucesor de Pedro. Así que fíjense, dice, qué bonitas historias tenemos en nuestra iglesia, cosa que ningún hermano separado tiene, porque pues, ¿cómo van a tener si ellos no existían? Así lo entendió la iglesia primitiva cuando Pedro murió en Roma, en el año 67 aproximadamente. Reconoció la autoridad suprema de la iglesia al obispo Lino. Antes los obispos no se elegían como hoy, el pueblo elegía al obispo, al sucesor del que había muerto. Entonces dice que la comunidad de Roma, la primera comunidad, cuando muere Pedro martirizado, ellos, que son poquitos, se reúnen y eligen a Lino como el sucesor de Pedro. Entonces el segundo papa de la iglesia se llama Lino. Y así vamos a encontrar el tercero, cuarto, quinto, hasta Francisco, que se llama hoy. Todos ellos sucesores del apóstol Pedro. Así lo sucede como obispo de Roma. Muy bien. Ahí les voy a poner otro ejemplo que el Padre nos pone de la existencia del papado. Es obvio, hermanos separados, que al morir Pedro no se acababa la iglesia. La iglesia es una institución eterna hasta que venga Jesús otra vez, ¿no? Y ustedes no son una institución fundada en los apóstoles. Demuéstrenme de qué apóstol vienen y verán que no lo van a encontrar. Un ejemplo dice, a finales del siglo I, hubo discusiones en la iglesia de Corinto. Para solucionar el problema, no acudieron al apóstol San Juan, que vivía cerca en Éfeso, sino al obispo de Roma, Clemente, sucesor de Pedro, y su resolución fue aceptada por todos. Aquí está. A ver, esto es otra cosa que responde mucho la autoridad del obispo de Roma. En el siglo I, una de las iglesias que fundó Pablo, que se llama Corinto, y que es una iglesia que pertenece a la iglesia católica, porque la iglesia católica es una sola iglesia, una sola. Otra cosa es que haya una parroquia acá, un templecito acá, una comunidad allá, eso es muy diferente, pero la iglesia es una sola. Entonces hubo problemas en la iglesia de Corinto, tenían conflictos por alguna cuestión doctrinal. En esos tiempos hay que recordar que el apóstol Juan va a vivir hasta el año 90, 100 más o menos, va a llegar a ser viejito, y el apóstol Juan va a estar en la ciudad de Éfeso. En Éfeso se va a establecer Juan y después va a ir a la isla de Patmos encarcelado. Entonces Éfeso está muy cerca de la iglesia de Corinto y pues el obispo de Corinto de ese tiempo, o los líderes, tenían problemas y en lugar de ir a ver a Juan, que es apóstol y que está en Éfeso, para consultarle, que les dijera qué hacer ante estos problemas, pues en lugar de hacer eso, van a escribir al obispo de Roma, que se llama Clemente, y le van a decir, tenemos este problema, su santidad Clemente, ¿nos puede ayudar? Entonces el Papa Clemente responde, da solución a los problemas y la iglesia de Corinto acepta la autoridad del obispo de Roma. Aunque Clemente no es un apóstol de los 12, sí es el sucesor de Pedro. Entonces la iglesia primitiva le da la autoridad al sucesor de Pedro. Fíjense, más que a otro apóstol que todavía vivía, que se llama Juan. Es muy importante, hermanos, reconocer cómo la iglesia primitiva reconoce la autoridad en el sucesor de Pedro, no en otra persona.
cosa que no hacen los hermanos separados. Ellos se burlan del Papa, que por qué le van a hacer caso, que quién es él. Bueno, pues es el sucesor de Pedro. Así como el Papa Clemente pone orden en la iglesia de Corinto, en muchas otras iglesias van a empezar a aceptar a Roma como la cabeza de todas las iglesias. Cabeza de todas las iglesias. Todas las iglesias forman una sola, que es la Iglesia Católica. Muy bien, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este súper tema, que dije que iba a ser breve y miren nomás, nos aventamos media hora. Gracias a Dios. Les recuerdo, hermanos, los que vieron esta lección y no han visto las otras 37, 36 lecciones, muy mal. Deben de ver todas las lecciones anteriores para que ustedes puedan comprender, entender, ir viendo poco a poco las lecciones. No se brinquen ninguna, ni se atrasen. Vayan a verlas aquí en mi canal. Ustedes vayan a mi canal, arriba aparece lista de reproducción. Presionen ahí, aparece cafés católicos, lecciones bíblicas, cursos bíblicos, viajes. Presionen algo, ahí van a ver lista de reproducción, presiónenle y vean. El canal del Padre Arturo Cornejo es un canal al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Y en este canal van a encontrar mucho material para su crecimiento y su formación católica, basada en documentos oficiales de la Iglesia. Pero véanlo todo. Está muy bueno y nos ha costado mucho trabajo. Estos videos, aunque ustedes los ven sencillos, cuestan mucho trabajo hacerlos. Gracias a todos los que le dan me gusta aquí en la manita que está así. Gracias a los que comparten estos videos. Gracias a los que los descargan y los pasan a sus amigos, a sus personas mayores que no saben manejar YouTube. Gracias a los jóvenes que le ponen el YouTube a su abuelita y la tienen feliz con el Padre Arturo, aunque las regaño, pero ellas están felices de la vida, se apasionan por el conocimiento de la Sagrada Escritura. Cuando a mí me escriben esos comentarios tan hermosos, me animan a seguir adelante, a no escuchar los malos comentarios y a seguir adelante sirviéndole a Dios con fidelidad en este camino del sacerdocio y de trabajar en la evangelización a través de las redes sociales. Gracias por suscribirse a mi canal. Eso me anima también a seguir echándole ganas, a dedicar tiempo a las redes sociales. Que Dios me los bendiga y los cuide hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.